Acá en la siguiente pregunta nos dice, el eritrocito utiliza principalmente como combustible metabólico. ¿Cuál es el combustible metabólico que es más abundante en el organismo? Eso lo mencionamos en una clase anterior. Es la glucosa. En general dijimos la vez pasada que la mayoría de las células utiliza la glucosa como fuente de energía. Alternativamente, algunas células, cuando les falta la glucosa, dijimos que utiliza los cuerpos cetónicos. Pero no son las únicas dos fuentes de energía que hay en el organismo. Vamos a ver que hay varias más y que no todas las células necesariamente utilizan glucosa. A veces pueden utilizar 2 o 3 fuentes de energía. Pero en general la mayoría de las células utiliza glucosa. Entonces, sin mucho temor a equivocarse, lo primero que debo pensar que el combustible metabólico principal debe ser la glucosa. El lactato es un producto del metabolismo anaeróbico. La mayoría de nuestras células son aeróbicas. Cuando yo tengo un paciente que tiene un metabolismo anaeróbico, y eso lo veo comúnmente cuando tengo un paciente en emergencia y este paciente está en shock, los pacientes que están con shock muchas veces tienen hipoxemia, tienen hipoxia, y al tener hipoxemia e hipoxia tienen acidosis, y esa acidosis genera como producto de desecho lactato. Entonces, acá nos está hablando de eritrocito. Y el eritrocito es una célula que tiene oxígeno. ¿Por qué? Porque recuerden que el eritrocito es el transportador de la hemoglobina. Y la hemoglobina se une al oxígeno. Por lo tanto, el lactato queda fuera de posibilidad. Los cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos hemos dicho que es un producto que generalmente se utiliza cuando no tengo glucosa. Entonces, el eritrocito en realidad es una célula que no tiene mucho que hacer. Es una célula que se encarga de llevar el oxígeno. Es una célula que aloja a la hemoglobina. Recuerden que el oxígeno, el 98% del oxígeno se transporta a través de la hemoglobina que está en el eritrocito, y el 2% restante del oxígeno se transporta a través del plasma en forma disuelta en el plasma, lo cual no genera mucha beneficio en el organismo, por eso es muy poca cantidad. Entonces, no voy a requerir de mucha energía. Entonces, los cuerpos cetónicos no son la fuente importante para el paciente que tiene, el eritrocito, no es una fuente importante de combustible para el eritrocito. Los aminoácidos. Los aminoácidos en general no son una fuente de combustible. Las fuentes principales están en las grasas, cuerpos cetónicos, que es el producto del metabolismo de las grasas, y la glucosa. Los aminoácidos no producen grandes cantidades de energía, por lo tanto no son una fuente importante y su efecto es desdeñable. La glucosa sí es bastante importante y es la principal en las células. Los ácidos grasos per se sirven como cierta forma de energía para algunas células, que son sobre todo aquellas que tienen que ver con el tracto gastrointestinal, pero no con el eritrocito. Entonces, la respuesta correcta en este caso es la glucosa. Pero veamos algunas cosas. Por ejemplo, el combustible tisular principal hemos mencionado que es la glucosa sanguínea. El glucógeno no lo es tanto. ¿Por qué? A pesar de que la reserva puede estar en 80 gramos, esto es suponiendo que el sujeto sea
una persona en condiciones normales, eutrófico. En la práctica, los pacientes generalmente ya vienen a la emergencia consumiendo su glucógeno porque es una de las principales fuentes de reserva que yo necesito cuando no tengo glucosa sanguínea. Entonces, a pesar de que tengo reserva, esta no es una fuente principal, es una fuente que yo utilizo en los casos de reserva. Lo mismo que el glucógeno muscular, que se encuentra en 150 gramos de reserva en el organismo. Los lípidos se encuentran entre 9.000 y 15.000 y las proteínas en 6.000. Miren cómo todos los demás están muy por encima de la glucosa sanguínea. ¿Y esto por qué? Porque si yo utilizo un combustible frecuentemente, no voy a tener muchas reservas. Los combustibles que no se utilizan van a estar almacenados. Entonces, por eso es que la glucosa sanguínea no tiene mucha reserva. Tiene 20 gramos corporalmente. ¿Por qué? Porque la estoy utilizando constantemente. Estoy produciéndolo y la estoy utilizando. Estoy produciéndolo y la estoy utilizando. En cambio, las proteínas, los lípidos quedan almacenados. No los utilizan frecuentemente. Salvo en condiciones que ya no tenga glucosa para utilizar, echo mano al glucógeno, echo mano a los lípidos y a las proteínas, como habíamos dicho anteriormente. Si yo tengo un paciente que está en ayuno, miren, lo primero que se utiliza, ¿qué cosa es? La glucosa. Lo primero que se utiliza es la glucosa. Se consume la glucosa que utilizo, lo que dijimos, el glucógeno hepático, luego el muscular, luego los lípidos, las proteínas y los lípidos, casi simultáneamente esto va. No es que se me acaba la glucosa y comienzo a utilizar el glucógeno, se me acaba el glucógeno, utilizo los lípidos, las proteínas, no es así. Todo va casi simultáneamente, solo que por etapas predomina más uno que otro, pero no es que se acabó uno, empiezo con el otro. No es así, es casi todo simultáneo, solo que por etapas predomina más uno que otro. Si el paciente está caminando, se agota mucho más rápido todas las reservas, y peor si el paciente está haciendo un esfuerzo físico desmesurado. El consumo de los combustibles tisulares es rápido por el exceso de metabolismo. Entonces acá hay un hiperconsumo. Entonces, cuando no realizo actividades, estoy en reposo de repente, acá estoy haciendo una actividad algo moderada y acá tengo un sobreconsumo. Por lo tanto, esto rápidamente se agota. Y esto es más o menos lo que correspondería a un paciente que está en sepsis. Un paciente que está en sepsis pueden compararlo con un paciente que está en maratón. Recuerden, en la sepsis que tengo, taquicardia, tengo hipotensión, frecuencia respiratoria elevada, es un paciente que está haciendo una sobrecarga de metabolismo, es como si estuviera corriendo. Solo que en un paciente que no está entrenado, en una persona que no está entrenada. En una persona que está entrenada, la frecuencia cardíaca no sube tanto. Los atletas tienen tendencia a la bradicardia en reposo. Los atletas cuando corren, muy pocas veces sobrepasan una frecuencia de 120. Un paciente que es una persona que no está entrenada, lo mandas a correr un maratón, no te corre ni 2 kilómetros y tiene una frecuencia mucho mayor. Entonces, por eso es que generalmente cuando se hacen maratones o carreras semimaratones o medias maratones, se debe pasar por un examen físico adecuado. De lo contrario, sobre todo en los pacientes mayores de 40 años, el riesgo de problemas cardiovasculares aumenta. Pero ahora veamos las fuentes de energía, ya no en forma global, sino por órgano. El hígado, ¿qué utiliza principalmente? Ojo, el hígado no utiliza la glucosa principalmente, ¿eh? El hígado utiliza los ácidos grasos. ¿Y quién más? La alfa-cetoácido.
Cuando tiene un problema y no tiene combustible, entonces no es que utilice los cuerpos cetónicos. Generalmente ustedes han visto que la reserva de grasas es una reserva importante. Generalmente el hígado mantiene esta fuente de energía con buena cantidad, y cuando alternativamente le falta combustible utilizan los alfa-cetoácidos. En cuanto al tejido adiposo, utiliza, obviamente, si yo tengo dentro de mi casa gran cantidad de alimento, voy a utilizar ese alimento que tengo en casa. El tejido adiposo utiliza la grasa como combustible principalmente. Recoge los ácidos grasos que están sintetizados en el hígado. ¿Para qué? Para formar triacilglicéridos. En algunos casos, ¿no?, utiliza la glucosa como fuente de energía alternativa. Siempre va a necesitar algo de glucosa para realizar la síntesis de glicerol 3-fosfato para convertir los triacilglicéridos. Por lo tanto, el tejido adiposo utiliza preferentemente, ¿qué cosa? Los ácidos grasos y en poca cantidad la glucosa. El músculo sí va a requerir grandes cantidades de energía y sí va a requerir energía rápida. A diferencia del tejido adiposo del hígado, la energía puede, digamos, ser una energía que voy a utilizarla y que no necesito que sea rápida, inmediata, puedo esperar un poquito. En cambio, en el músculo no puedes esperar, necesitas energía rápida. ¿Y quién te da energía rápida? La glucosa. Utiliza el ciclo de Cori, puede utilizar los ácidos grasos en menor proporción y puede utilizar alternativamente cuerpos cetónicos. Menos frecuentemente utiliza los alfa-cetoácidos. Los alfa-cetoácidos son producto de degradación de las proteínas, como dice su nombre, ¿no? Ácidos. Entonces, eso viene producto del ciclo de la glucosalanina. Entonces, principalmente es glucosa. En menor proporción, ácidos grasos libres, y cuando hay carencia de fuente de energía, cuerpos cetónicos. El cerebro utiliza preferentemente glucosa. Generalmente el cerebro no le gusta los cuerpos cetónicos. A regañadientes puede utilizar durante poco tiempo, pero no le gustan los cuerpos cetónicos. Generalmente es la glucosa lo que utiliza. ¿Y esto para qué? Para oxidarlo y convertir como producto de desecho CO2. Obviamente el cerebro no va a producir glucógeno, ni va a sintetizar el glucógeno, no va a almacenar el glucógeno. Lo único que utiliza es glucosa. Tampoco el cerebro puede utilizar los ácidos grasos libres como el músculo o como el hígado. Generalmente el cerebro solo, vuelvo a repetirles, utiliza preferentemente glucosa. Y si es que utiliza cuerpos cetónicos es en poco tiempo. No tolera los cuerpos cetónicos. El riñón también utiliza glucosa, en menor proporción ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Es activo en la gluconeogénesis en los casos de ayuno. El intestino utiliza preferentemente glutamina como combustible, ¿no? Utiliza ácidos grasos, sobre todo los que tienen cadena corta y que son producidos generalmente por la flora bacteriana. En cambio, los eritrocitos solo utilizan glucosa como fuente de energía, así que no hay otra posibilidad, no, que puede utilizar cuerpos cetónicos, que puede utilizar ácidos grasos. No, lo único que utiliza el eritrocito es glucosa. Recuerden que el eritrocito es una de las células más simples que hay en el organismo, no tiene núcleo, solo tiene mitocondria para poder transportarse, retículo endoplásmico, algunos ribosomas y nada más. Así que lo único que utiliza como fuente de energía es glucosa. En la siguiente pregunta me dice, en una persona normal
después de la alimentación, los valores de glucosa regresan a sus niveles basales D. Esto también es una pregunta fácil de responder. Dice de 0,5 a 1, de 1 a 2, se pone que 0,5 horas, ¿no? A 1 hora, de 1 hora a 2 horas, de 2 horas a 3 horas, de 3 horas a 4 horas, de 4 horas a 5 horas. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Ustedes esto fácilmente lo pueden deducir, ¿no? Porque si se acuerdan de diabetes mellitus, ¿qué te dicen los criterios de diabetes mellitus? Uno de ellos te dice que tengo que ver la glucosa postprandial. Y la glucosa postprandial generalmente se toma a las 2 horas. Entonces, lo cual significa que a las 2 horas mis niveles de glucosa deben de disminuir, están cerca de los valores normales. Pero siempre se da un margen de error y se dice que entre 2 y 3 horas los niveles de glucosa deben de regresar a valores normales. Entonces, si no se acuerdan muy bien, acuérdense de la prueba de tolerancia a la glucosa o la glucosa postprandial en los diabéticos, que dice 2 horas. Entonces, la respuesta correcta en este caso sería la C. Pero veamos lo siguiente. Acá, en azul, es la glucosa de los alimentos. Entonces yo agarro y acá tengo en la parte inferior las horas y en la parte superior la cantidad de glucosa. ¿Qué sucede? Cuando yo consumo algún alimento, ese alimento dentro de su composición va a tener cierto grado de carbohidratos y voy a tener glucosa. Entonces se dispara rápidamente la glucosa. ¿Por qué? ¿Por qué se dispara rápidamente? Porque se está absorbiendo grandes cantidades y recordemos que si bien mi organismo comienza a detectar glucosa, las células beta del páncreas registran ese aumento debido a que la osmolaridad aumenta. Si me aumenta la glucosa en la sangre, obviamente va a aumentar la osmolaridad. ¿Por qué? Recuerden que la fórmula de la osmolaridad es igual 2 veces el sodio más glucosa entre 18. Entonces, si yo estoy alimentándome, está subiendo los carbohidratos, entonces obviamente la osmolaridad va a aumentar y entonces el organismo lo que va a hacer es producir a través de las células beta insulina. Pero las células beta, como el Boy Scout, ya preveyó un aumento de la glucosa y normalmente tiene ciertas cantidades de gránulos de insulina en lisosomas que lo tiene prealmacenado. Entonces sube la glucosa, el islote comienza a eliminar insulina, por eso es que comienza a subir los niveles de insulina, al igual que como la glucosa de los alimentos, con la finalidad de volverlo euglicémico al paciente. Pero recordemos que esos gránulos performados se acaban rápidamente. Entonces los islotes betas nuevamente tienen que empezar a producir insulina de cero. Entonces, ¿qué pasa? Hay un momento de un pico que se detiene un poco la producción de insulina. ¿Por qué? 2 cosas. Uno, los niveles de glucosa de los alimentos comenzaron a bajar y por lo tanto ya no hay estímulo para que se siga produciendo. Y 2, porque la producción de insulina es un poco lenta. Entonces comienza a bajar los niveles de glucosa y simultáneamente comienza a bajar los niveles de glicemia. Si mi mecanismo no es adecuado, los niveles de glicemia pueden bajar más de la cuenta y producir hipoglicemia. Y eso lo veo generalmente en los pacientes que tienen insulinomas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Los niveles de azúcar bajan y al igual que los niveles de insulina. Y esto ocurre simultáneamente, aproximadamente entre las 2 y 3 horas. Y en las 2 horas, como comienza a bajar los niveles de glucosa,
¿Qué sucede? El organismo se da cuenta y antes de que llegue por debajo de 80, comienza a producirse la secreción de glucagón para evitar la hipoglicemia. Y eso también sucede alrededor de las 2 horas. Por eso es que cuando yo pido un test de tolerancia o un test postprandial, mis niveles no pueden estar en hipoglicemia. O si están en hipoglicemia, o es que hay demasiada cantidad de insulina, o es que mis células delta no están produciendo suficiente cantidad de glucagón. Entonces, conclusión, recordemos que 2 horas es el número en el cual la insulina, la glicemia y el glucagón se van a ver alterados. La glucosa llega a valores normales entre 2 y 3 horas, el glucagón comienza a aumentar a partir de las 2 horas y la insulina también a partir de las 2 horas ya está en su fase mínima. Recordemos que ese ciclo que hemos mencionado se produce en cada uno de los alimentos que yo consuma, ya sea desayuno, ya sea almuerzo, ya sea comida, ¿no? Siempre primero es el estímulo de los carbohidratos, de las glucosas, y después viene el estímulo insulínico. Recordemos también, aunque no está en este gráfico, que yo tengo 2 tipos de secreciones de insulina, ya lo mencionamos en clases anteriores. Una insulina que es una secreción basal, que no depende de los alimentos, y esta insulina que es producida por estímulo de los alimentos. Entonces siempre recuerden que hay 2 tipos de secreción de insulina, y cuando yo manejo un paciente diabético tipo 1, trato de imitar eso. Y a eso es lo que se conoce en endocrinología como el esquema basal-bolo, ¿no? Basal porque estoy tratando de imitar la secreción no dependiente de alimentos, y bolo porque le estoy dando con los alimentos y estoy imitando la secreción de insulina producto de los alimentos. Basal, generalmente en el tratamiento de los diabéticos utilizo ¿qué cosa? NPH o glargina, si voy a utilizar un análogo. Y para los bolos generalmente utilizo ¿qué? Insulina cristalina, o si utilizo un análogo, el Ispro. Entonces recordemos esto, ¿no? Lo que hemos visto acá se repite en cada uno de los alimentos. En cuanto a la siguiente pregunta, el eicosanoide tromboxano 2 liberado por el endotelio provoca A. Vasodilatación del vaso sanguíneo y lentificación de la circulación. B. Constricción del vaso sanguíneo y agregación plaquetaria. C. Lentificación de la circulación y marginamiento de los leucocitos. D. Inhibición de la formación de receptores de colesterol LDL. E. Respuestas inmunitarias importantes para el proceso inflamatorio. A veces en las preguntas tratan de marearlos, ¿no? Eicosanoide. ¿Qué cosa es un eicosanoide? Es la molécula donde se van a desprender tanto las prostaglandinas como los tromboxanos. Entonces acá esto les ponen como para que tengan un poco de duda en el momento de responder, pero básicamente si yo elimino esta palabra no va a cambiar la razón de la pregunta, ¿no? El tromboxano 2 liberado por el endotelio va a provocar ¿cuál de las siguientes acciones? ¿Cuál les parece que produce el tromboxano? ¿Recuerdan? En general las prostaglandinas y los leucotrienos, ¿dónde los veo? Generalmente son productos inflamatorios, ¿no? Que aparecen cuando tengo una reacción inflamatoria. ¿Qué va a suceder? Entonces tengo que ver
¿Qué sucede en los productos, en las reacciones inflamatorias? Entonces voy a tener algunas sustancias que van a favorecer esas reacciones inflamatorias y hay otras sustancias que van a tratar de inhibir las reacciones inflamatorias. Entonces, veamos lo siguiente. Los fosfolípidos en la membrana celular, van a ser metabolizados a través de la fosfolipasa A1. ¿Y esto va a producir qué cosa? Ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a producir la hidroxieicosanotetraenoico. Esto de acá se va a transformar en hidroxieicosanotetraenoico y a través de la lipoxigenasa y de la ciclooxigenasa el ácido araquidónico va a producir nuevamente el hidroxiperóxido eicosanotetraenoico 5. Y por otro lado voy a producir otros metabolitos del producto de la degradación, que es el PGG y el PGH, que van a producir ¿qué cosa? El tromboxano A2, la prostaglandina I2, la prostaglandina D2, la prostaglandina E2 y la prostaglandina I1. Mientras que por el otro lado el 5-hidroxiaperoxieicosanotetraenoico va a producir el hidroxieicosanoico tetraenoico y va a producir ¿qué cosa más? Los leucotrienos, el A4, el C4, el D4 y el E4. El A4 va a producir el B4. Ese es el mecanismo que yo utilizo para las reacciones inflamatorias. Y recuerden que esto es los famosos COX, ¿no es cierto? Cuando yo voy a utilizar AINES, ¿qué voy a bloquear? Estos COX. La abreviación de ciclooxigenas es los COX, COX1, COX2, ¿se acuerdan? Entonces, en base a eso, recordemos, el PG2 promueve el sueño, el PGE2 la contractura muscular lisa, la broncoconstricción, va a inducir al dolor, calor y fiebre. El PGF2 alfa tiene que ver con las contracciones uterinas, el PGI con la inhibición de la agregación plaquetaria, vasodilatación, implantación del embrión a nivel de uterino. El tromboxano A2 estimula la agregación plaquetaria, la vasoconstricción. El 5-delta prostaglandina J2 tiene que ver con la diferenciación de los adipocitos. Leucotrieno B4 con la quimiotaxis de los leucocitos. El leucotrieno cisteinos va a actuar en la anafilaxis, en la contracción de la musculatura lisa bronquial. Miren que en el caso del PG prostaglandina E2 y los cistenoides, lo que voy a tener es contracción. Por eso es que ahora estamos utilizando fármacos broncodilatadores que están actuando a este nivel, ¿no es cierto? ¿Recuerden alguno de ellos? Los que están en el mercado. Por ejemplo, el Montelukast, ¿no es cierto? Veamos que el PG prostaglandina I2 inhibe la agregación plaquetaria, ¿no es cierto? Y acá el tromboxano lo que hace es estimular la agregación plaquetaria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hago yo acá? Recuerden que algunos antiagregantes plaquetarios, ticlopidina, diflunisal, tienen acción en esto. Aspirina. ¿Por qué? Porque va a ayudar a inhibir la agregación plaquetaria para que se forme coágulos, ¿no es cierto? Entonces, si yo sé que el tromboxano tiene que ver con el vaso sanguíneo provocando vasoconstricción y agregación plaquetaria, esta es la respuesta correcta.
Acá tenemos una pregunta que dice: el origen del colesterol endógeno se indica a partir de el escualeno, mevalоnato, acetilcoenzima A, HMG coenzima A sintetasa, o de las hipoproteínas. Recuerden que el colesterol producido por el hígado se lo ha llamado colesterol de origen endógeno, eso ya lo hemos mencionado adelante. Cuando yo tengo acetilcoenzima A y acetoacilcoenzima A, estos se van a unir y van a formar el HMG coenzima A. Estos a su vez van a producir mevalоnato, lo cual va a generar escualeno, después lanoesterol y el colesterol. Y el colesterol se va a metabolizar y va a producir sales biliares y esteroides. Entonces, acá, si ustedes se fijan en la pregunta, tengo escualeno, tengo mevalоnato, tengo acetilcoenzima A, tengo HMGA, pero no tengo hipoproteínas. Acá de estas posibilidades sale la letra E y me quedan estas 4. Pero de estas 4, la D tengo HMG, pero esta de acá es una enzima. Y lo que yo tengo acá no es una enzima, sino el producto al cual la enzima lo va a degradar para formar mevalоnato. Entonces esta de acá también queda excluida. Entonces el colesterol no puede originarse de una enzima. La enzima es la que va a generar que uno de los productos se metabolice. Entonces esta tampoco es la alternativa correcta. Me quedan estas posibilidades: escualeno, mevalоnato y acetilcoenzima A. Pero acá les están preguntando el origen, o sea, de dónde parte para formarse el colesterol. Y todo parte del acetilcoenzima A unido al acetoacilcoenzima A. Entonces, el mevalоnato, el escualeno son productos de la degradación intermedia de este origen. Entonces, acá no tengo el acetoacilcoenzima A, pero sí tengo el acetilcoenzima A. Entonces, la respuesta correcta vendría a ser esta. El colesterol se hace soluble en el agua y con ello transportable en sangre, gracias a su asociación con kilomicrones, apolipoproteínas, lipoproteína lipasa plasmática, las selectinas producidas por el endotelio o los ácidos grasos libres. Esta pregunta ya la hemos visto anteriormente, que hemos dicho que ayuda a transportar las grasas. Si ustedes han estado atentos, la pregunta se resuelve fácil, ¿no es cierto? Las apolipoproteínas. Las grasas se transportan, ya hemos dicho, a través de las lipoproteínas. Entonces, acá la respuesta correcta es apolipoproteínas. Los kilomicrones, ¿qué son? ¿Qué son los kilomicrones? Es una combinación de grasas, como vamos a ver. Dentro de ellos está el colesterol, las fosfolipasas, los triglicéridos y además, ¿qué cosa? Las apolipoproteínas. La lipoproteína lipasa plasmática, ¿qué cosa es? Es una enzima. Entonces, ¿cómo voy a transportar? Ya hemos dicho que todo transportador, vuelvo a repetirles, generalmente es una proteína, llámese albúmina, llámese globulina, o en el caso de las grasas, apolipoproteínas. Y esto de acá, ¿qué cosa es? Si termina en asa, es una enzima. Entonces, una enzima no va a transportar. Las enzimas, ¿qué hacen? Degradar, destruir, metabolizar.
Entonces, por lo tanto, esta no sería la respuesta correcta. Las selectinas producidas por el endotelio. Las selectinas no tienen nada que ver con las grasas. Tienen que ver con el metabolismo celular y la vasodilatación. Los ácidos grasos libres también son grasas. Entonces, estos no van a ayudar a transportar. Entonces, el único que ayuda a transportar en esta es las apolipoproteínas. Recuerden, transportador es básicamente una proteína, llámese albúmina, globulina o apolipoproteína. O sea, cuando yo ingiero colesterol, este colesterol obviamente va a absorberse por el intestino y va a formar ¿qué cosa? Kilomicrones. El kilomicrón va a ir a través de la circulación sanguínea, una parte va a formar ácidos grasos libres y que va a ir a depositarse como parte de la grasa corporal, y estos ácidos grasos libres también van a depositarse en el músculo. Los kilomicrones, al liberar ácidos grasos libres, se transforman en lo que se llama kilomicrones remanentes. Ese kilomicrón remanente va a ir al hígado a metabolizarse y a formar ¿qué cosa? VLDL. El VLDL también a nivel del vaso sanguíneo va a liberar ácido graso libre, se va deshaciendo de grasa. Nuevamente esa grasa se va a depositar a nivel corporal y nuevamente se va a depositar en el músculo. Ese VLDL, que ya no tiene mucha grasa, se transforma en IDL, ¿no? Y el IDL, que también libera algo de grasa, triglicéridos sobre todo, va a formar el LDL. Y el LDL, que hemos dicho que se oxida, va a contribuir a la formación de ateromatosis. Y acá veamos, miren más o menos este esquema. Este esquema trata de ver la proporción entre cada una de las lipoproteínas, ¿no es cierto? Miren el tamaño del kilomicrón comparado con el HDL. Proporcionalmente se ve mayor cantidad, y el kilomicrón, el 81% del kilomicrón está formado por triglicéridos, el 9% colesterol, el 8% fosfolípidos y el 2% por las apoproteínas. El VLDL, el 52% por triglicéridos, el 22% por colesterol libre y esterificado, el 19% por fosfolípido y el 7% por apo. Miren que acá tengo buena cantidad de colesterol. El intermedio tiene 50% de colesterol, 10% de triglicéridos, 25% de fosfolípidos y 21% de apo. El LDL tiene 47% de colesterol. Miren, VLDL, IDL y LDL tienen grandes cantidades de colesterol en comparación con el kilomicrón. Entonces, todas estas son colesterol malo, porque tienen grandes cantidades de colesterol. Acá proporcionalmente no tiene mucho colesterol, pero debido al tamaño, a la cantidad de masa que tiene, también está sindicado como parte de un colesterol malo. Pero estos tres son los principales. Y el colesterol bueno, que es el HDL, tiene solo 19% de colesterol, 8% de triglicéridos, 27% de fosfolípidos y 46% de apo. Fíjense cómo el apo va aumentando hasta llegar al HDL. Por eso les decía, el apo generalmente, las apolipoproteínas generalmente me ayudan con la cardioprotección en general.
La siguiente pregunta. La homocisteína comprometida en el proceso aterosclerótico es un producto que se genera en el proceso de degradación. Dice cisteína, cistationina, arginina, óxido nítrico y metionina. Bueno, acá ya hasta se pasó. La metionina, ¿qué va a hacer? Va a sufrir los efectos de la metionina adenosiltransferasa y esta va a producir la S-adenosilmetionina, liberando ¿qué cosa? Fósforo inorgánico. ¿Producto de qué? De la utilización de ATPs para producir esta reacción química. Se va a liberar fósforo inorgánico. Este adenosilmetionina nuevamente va a sufrir la acción de una enzima que se llama la metiltransferasa y va a producir la S-adenosil homocisteína. La homocisteína adenosil va a, por acción de la adenosina, transformarse en homocisteína. Entonces, ¿cuál es el origen? El origen viene a ser la metionina.